Todavía no, profe. Ahí creo que se está poniendo. ¿Sí? ¿Pueden Ahí verla? está. Ah, ahí está. Buenísimo, Sí, perfecto. profe, recién se puso. Bueno, un poquitito la... Perfecto, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Un poquitito la clase de hoy es un compactado que presenta toda la información acerca de la regulación de la expresión génica en procariotas y eucariotas, y vamos a ver también síntesis de proteína. Son temas relacionados, ¿no es cierto? Y de esa manera vamos a tener una visión global e integral de cómo se da todo el proceso. Entonces, para llevar a cabo adelante esta clase es importante plantearnos una pregunta, ¿no es cierto? A esta altura es una pregunta clave. Si bien todas las células de un organismo tienen codificada la misma información genética, ¿por qué son tan diferentes estas células? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto se debe, estamos hablando de casos de organismos pluricelulares, de organismos superiores que tienen diferenciación de tejido y demás. Esto se debe principalmente a que cada tipo de célula tiene una función, o sea, está organizado y esquematizado de tal manera de que organizativamente el organismo en particular tiene ya diferenciadas las funciones de esas células para poder tener de manera equilibrada, ¿no es cierto?, su interacción con el medio y poder estar de esa manera eh, en, en armonía, digamos, con su medio ambiente. En el caso de los organismos pluricelulares, tenemos una situación particular. Si bien todas las células tienen la misma información genética, no todas las células, como decimos, la están expresando al mismo tiempo. Y esto se debe a esta situación que se da de la regulación. ¿Y por qué es eso? Por este grado de especialización en los tejidos que se presenta. Y esto es para de alguna manera ser eficientes en el proceso de interacción con el medio ambiente. Entonces, ese proceso de regulación génica generalmente está mediado por proteínas que van a responder a señales ambientales. Y la manera en la cual van a responder es aumentando o disminuyendo la tasa de expresión génica para poder de esa manera hacer frente al desafío que le presenta el medio ambiente. ¿Cuál es la lógica de la regulación de la expresión génica? Y básicamente que ante todo tiene que ser de manera eficiente. La forma en la cual se expresan los genes para que ese ser vivo o ese organismo pueda interaccionar con el ambiente tiene que ser de manera eficiente. ¿Para qué? Para que de esa manera no se desperdicien recursos, no se desperdicie energía en ese organismo. Entonces, por eso tenemos nosotros un proceso de expresión génica controlada, regulada, no solamente a nivel espacial, sino también a nivel temporal. Entonces, eso nos lleva a una de las preguntas del práctico, la pregunta 3 del teórico práctico, en el cual decía, en dos células de la misma persona perteneciente a distintos tejidos, por ejemplo una neurona y una célula muscular, es esperable encontrar ¿qué cosa? Diferente información genética, diferentes ARN mensajeros, diferentes códigos genéticos o diferentes ARN polimerasas. ¿Ustedes qué creen que es lo que encontraríamos en dos células distintas de un mismo organismo? La B, profe. La B. Hay Tienen la diferentes misma, ARN mensajeros. claro, porque tienen la misma información genética. Todas las células del organismo van a tener la misma información genética, salvo en el caso de los gametos, obviamente, ¿no es cierto? Que ahí hay una situación muy particular, pero todo lo otro va a tener la misma información genética y ahí, en ese caso, la manera en la cual se va a estar expresando es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, las células tienen diferente contenido de ARN mensajero. Y entonces esa expresión genética, que es diferencial, nos presenta una situación, y es que los genes que se están expresando en las células son de dos tipos. Pueden ser genes constitutivos o genes regulados. Los genes constitutivos son aquellos que siempre están activos, son necesarios para la funcionalidad y la vitalidad de la célula.
Pueden ser, por ejemplo, genes del citoesqueleto de la célula. Esos genes se expresan de manera constitutiva. Y después están los genes regulados, que son aquellos genes que se van a expresar solamente ante la demanda, ante una necesidad de la célula. Van a actuar de manera tal de que están respondiendo a una señal que ha inducido su expresión. Y entonces esa señal va a determinar dos cosas: que haya una expresión espacial o una expresión temporal. La expresión espacial determina de que hay ciertos genes que se van a expresar en ciertas células, órganos o tejidos de manera específica. Y en el caso de la expresión temporal es que no siempre esos genes van a estar activos, sino que a veces pueden estar siendo inducidos de manera tal de que en cierto momento del día van a ser expresados, por ejemplo, genes que tienen activación circadiana, o en cierta etapa del desarrollo, por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, cumpliendo una función específica para el desarrollo de ese organismo. ¿Bien? Ahora, la regulación génica es más compleja en eucariotas que procariotas. ¿Y por qué se da esa situación? Y principalmente por una cuestión básica, que es que el material genético de los eucariotas está encerrado adentro del núcleo, ¿no es cierto? Y además de estar encerrado en el núcleo, está asociado a proteínas y determina eso una conformación estructural que la compacta y permite que haya mucho material genético en el núcleo, que es la formación de la cromatina. En el caso de las procariotas no, el ADN es desnudo, es de cadena doble, pero está libre adentro del citoplasma de la célula y por eso es mucho más accesible a la interacción con sus factores de transcripción. Además, el número de cromosomas en el caso de procariotas es 1 y en caso de los eucariotas, dependiendo de cuál estemos hablando, va a ser el número de cromosomas que tengamos. Entonces, también eso es importante a la hora de determinar la asociación a los factores de transcripción y traducción. En el caso de los procariotas, sí va a haber una asociación de esos factores al ADN, consecuencia que están en contacto con el citoplasma. En el caso de lo que vienen a ser los eucariotas, no. Ahí tiene que atravesar la membrana nuclear para poder tomar contacto con el ADN y ese proceso también es regulado. Entonces ahí hay un nivel de regulación para la expresión génica. Y por último, también tenemos que tener en cuenta que el ARN mensajero, en el caso de los procariotas, cuando se lo produce generalmente de naturaleza policistrónica, o sea, un mismo mensajero está codificando para varias proteínas. Y en el caso de los eucariotas, no. Tenemos generalmente, en la gran mayoría de los casos, un solo RNA mensajero está codificando para una proteína. Y en este caso, necesita sufrir un proceso de edición, ese material del ARN mensajero. Hay que eliminar unas porciones que son no codificantes, que se denominan intrones, y unir las partes codificantes, que son los exones, para que de esa manera recién pueda ser interpretado por los ribosomas y traducirlos en proteínas. Entonces, todo este proceso, todo este mecanismo de regulación génica, como podemos ver, son muy diferentes en procariotas y en eucariotas, y eso un poquitito vamos a abordar en el día de hoy. Esto es lo que estábamos hablando recién. En el caso de los eucariotas, ¿no es cierto? Si comparamos acá en esta figura, tenemos lo que representaría el material genético, donde tenemos el ADN. Ese ADN contiene un promotor, esto sería el gen contiene un promotor, y la parte codificante, o lo que se llama el gen estructural. Y en el caso de los procariotas, tenemos el promotor y diversos genes estructurales bajo el dominio de un solo promotor. Y esto es lo que se conoce como un operón. Entonces, en el caso de la activación de este promotor en los eucariotas, se produce un ARN monocistrónico, porque está transcribiendo solamente un gen, correspondería a una proteína, y entonces ese ARN mensajero monocistrónico va a sufrir un procesamiento de edición para el corte y empalme de intrones y exones, y de esa manera ser traducido en una proteína. En el proceso intervienen las enzimas que se conocen como ARN polimerasas, y en el caso de las eucariotas tenemos
3 ARN polimerasas, la polimerasa 1, 2 y la 3. En cambio, en los procariotas, como ya hemos mencionado, un solo promotor está controlando la actividad de diversos genes que están asociados a nivel funcional. Por eso es que están bajo el dominio de un mismo promotor. Son genes asociados a una función en particular. Y a eso es lo que conocemos como operón. Entonces, cuando se activa el promotor y se libera la actividad del operón y se transcriben estos genes, se produce un ARN mensajero policistrónico. Y eso lo va a producir una sola ARN polimerasa. Las procariotas tienen solo una ARN polimerasa. Y ese ARN policistrónico va a ser traducido y en el proceso se van a ir liberando las proteínas a medida que se van traduciendo. ¿Bien? Un poquitito más detallado, acá podemos ver el caso de las procariotas, en el cual tenemos a la presencia del RNA mensajero que está siendo transcripto a partir del material genético del ADN cromosómico del procariota. Y fíjense ustedes que en este caso el proceso es continuo. ¿A qué me refiero con continuo? Que a medida que se va produciendo la transcripción, ya la disponibilidad del ARN mensajero, como no tiene que sufrir procesos de edición, esa presencia del ARN mensajero en el contenido citoplasmático del procariota, ya es suficiente para activar la inmediata traducción. Y entonces comienzan a fijarse los ribosomas. Fíjense que acá tenemos ribosoma 1, que está codificando, está traduciendo un polipéptido, otro ribosoma que está traduciendo otro polipéptido, y otro ribosoma que está traduciendo un tercer polipéptido. Y todo se está dando en el mismo instante en el cual estamos todavía haciendo el proceso de transcripción. ¿Por qué se da esto? Porque no hay división entre el material genético de ADN y lo que viene a ser el ARN y el sistema de traducción de proteínas. Situación que sí se da en los eucariotas. ¿Qué es lo que sí tiene ese ARN mensajero policistrónico? Tiene sucesivos codones de iniciación que marcan el inicio de la traducción de las distintas proteínas que vienen en el mismo RNA mensajero. De tal manera que a medida que se van uniendo los ribosomas, inicia acá el codón de iniciación, ¿no es cierto?, empieza a traducir, tratar, y alcanza el final, se desprende el ribosoma, en caso de que hubiera una señal de terminación fuerte, se desprendería y terminaría ahí. Hay otras situaciones en las cuales los ribosomas siguen avanzando y traducen una proteína, cortan la traducción de esa proteína e inician la traducción de la siguiente, cortan esa e inician la traducción de la siguiente, sin desprenderse del RNA mensajero. Todo va a depender de las señales que estén presentes. Y de esa manera podemos sintetizar diversos péptidos a partir de un solo RNA mensajero. En el caso de los eucariotas, no. En el caso de los eucariotas lo que tenemos que hacer es hacer el proceso de transcripción, generar nuestro transcripto primario. Ese transcripto primario tiene que sufrir un proceso de edición. Ahí tenemos que eliminar la parte no codificante que está presente, que son los intrones. Y por un proceso de corte y empalme, se produce la unión de los exones, que son las partes codificantes, se produce la adición de señales protectoras y de terminación del RNA mensajero para su maduración, ¿no es cierto? Y de esa manera recién pueden salir del núcleo a través de los poros nucleares. Entonces, la forma' en la cual este RNA mensajero termina de madurar para poder salir es el agregado de un capuchón, por así decirlo, en el extremo 5' y de una cola de poliadenina que es en el extremo 3'. Y de esa manera sale el RNA mensajero a través del poro nuclear y ese RNA mensajero maduro recién ahí puede ser traducido por el sistema de los ribosomas en el citoplasma. O sea que esto está separado en dos compartimientos, el nuclear y el citoplasmático. Y durante el proceso de traducción, ahí puede pasar que ese RNA mensajero es tomado por los ribosomas y lo traduce a proteína, o puede
que ante el exceso de producción de RNA mensajero, el RNA mensajero en exceso vaya a ser inactivado y señalizado para su degradación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se da esa regulación génica en los eucariotas? Bueno, estos son los distintos niveles de regulación génica en el caso de los eucariotas. Los tres primeros son los más importantes de todos y esos son los que vamos a abordar ahora por razones de tiempo, ¿sí? Cualquier cosa esto lo pueden buscar o si no me consultan a mí, pero estos son los tres más importantes. El primero que vamos a abordar es la parte de la estructura de la cromatina. Bien, la estructura de la cromatina cumple un rol fundamental en lo que viene a ser la regulación de la expresión génica. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué se da? Porque de acuerdo al nivel de compactación que tenga la cromatina, va a ser si es que puede acceder el mecanismo de transcripción a la información genética o no. ¿A qué nos referimos con el mecanismo de transcripción? Es a la RNA polimerasa y a todas las proteínas involucradas en el proceso de transcripción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La estructura de la cromatina tiene que estar relajada para poder permitir la interacción de este complejo proteico en los que vienen a ser los sitios promotores de los genes, ¿no es cierto? Entonces, hay distintas instancias o procesos que están determinando esa regulación en la expresión de los genes. Obviamente la primera es la generación de la heterocromatina o eucromatina. ¿Bien? La metilación del ADN y la metilación y la acetilación de histonas. Eso es un poquitito lo que vamos a abordar ahora. Ustedes recordarán de a esta altura que hemos visto distintas formas de empaquetamiento del ADN que determinan un nivel de compactación del material genético que lo hace factible de poder estar presente en el núcleo teniendo semejante tamaño y cantidad de información contenida en esa molécula. Entonces, teníamos que el primer nivel de compactación era esa formación de la doble hélice, ¿no es cierto? La segunda era el enroscado de la doble hélice del ADN alrededor de los nucleosomas, ¿no es cierto? Y esos nucleosomas estaban formados por octámeros de histona, ¿no es cierto?, sobre los cuales comenzaban a enroscarse el material genético en forma de la hebra de ADN. Y esto se da porque las histonas tienen carga positiva y el material genético tiene carga neta negativa. Entonces eso facilita la interacción del ADN sobre las histonas y la forma en la cual se va a unir a estas moléculas proteicas. Y después esas histonas, ¿no es cierto?, esos nucleosomas que comienzan a compactarse sobre sí mismos y forman lo que viene a ser el solenoide, para después finalmente hacer todo este ensamblado, este andamiaje, que permite posteriormente hacer el compactado final en el cromosoma. Bueno, estos niveles de empaquetamiento tan grandes no permiten que el material, que las proteínas involucradas en la transcripción puedan acceder al material genético. La forma en la cual accede esas proteínas, la ARN polimerasa, es cuando se encuentra en este estado, cuando se encuentra el material en estado relajado. Ahí es cuando recién la ARN polimerasa puede tomar contacto con el material genético entre las histonas y poder localizar al promotor, unirse y comenzar el proceso de transcripción. Si está en cualquiera de estos otros estados de compactación, ya no puede acceder esa ARN polimerasa. ¿Bien? Entonces, ¿qué determina que lo podamos relajar o no a ese material genético? Y un mecanismo por así decirlo, de relajamiento del material genético muy importante es la acetilación de las histonas. La acetilación de las histonas lo que va a producir es en la neutralización de las cargas de las histonas que están componiendo el nucleosoma, y de esa manera el material genético en forma de esa hebra de ADN pierde afinidad. Al ser de carga negativa, antes estaba unida por esa afinidad de cargas positivas de los grupos amino de las lisinas de las histonas. Al ser neutralizadas, ya entonces esa hebra de ADN no tiene afinidad suficiente para estar tan compactada y comienza a relajarse de esa estructura.
Y es así como puede entonces la ARN polimerasa unirse y de esa manera poder reconocerlo al promotor. Ahora, este proceso se da gracias a la interacción de dos sistemas enzimáticos. Uno es la histona acetiltransferasa y la otra es la histona deacetilasa. La histona acetiltransferasa, o HAT, es la enzima encargada de producir la acetilación, este es el grupo acetilo, de las histonas, de las lisinas de las histonas. Y para hacer eso, lo que hace es tomar el grupo acetilo de un acetilcoenzima A o de un acetil-CoA para hacer el proceso de transferencia del grupo acetilo. O sea, utiliza el acetil-CoA como dador o donador del grupo acetilo para esa lisina. Y después, de la misma manera, la histona deacetilasa o desacetilasa lo que hace es removerla por un mecanismo de hidrólisis a ese grupo acetilo que había sido adicionado. Entonces, por acetilación, relajamos el ADN. Por desacetilación, permitimos la compactación del ADN. ¿Bien? Entonces, de esta altura podemos ver que tenemos esas dos enzimas que están involucradas en el proceso de acetilación y desacetilación de las histonas. ¿Qué otro mecanismo más podemos echar mano para poder relajarlo al ADN? La metilación de las histonas. No confundir, que ya vamos a ver en la siguiente transparencia, con la metilación del ADN. Acá estamos metilando histona. Y la metilación de la histona va a facilitar el relajamiento del ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? A través de una enzima que se llama histona metiltransferasa, produce la metilación de las histonas que están formando parte de esos nucleosomas. También se produce esa neutralización de carga y se produce también la pérdida de afinidad de cargas entre el ADN y la histona, y de esa manera se produce el relajamiento. Entonces, esos dos mecanismos, la acetilación de histona y la metilación de las histonas, son los mecanismos responsables más importantes de la generación de lo que se conoce como la eucromatina. Y cuando esos mecanismos van hacia el otro lado, o sea, que lo estamos desacetilando o le estamos desmetilando, entonces facilitamos la compactación del ADN y eso es lo que determina la estructura de la heterocromatina. ¿Bien? Entonces, eso es en cuanto a metilación y acetilación de histonas. Pero además tenemos metilación del ADN. Y la metilación del ADN se da a nivel de las citosinas del ADN. Entonces, acá tenemos representada la base de la citosina y por medio de esta enzima, que es la ADN metiltransferasa, lo que sucede es que se produce la donación del grupo metilo a partir de una S-adenilmetionina, adenosilmetionina, se produce la donación de ese grupo grupo metilo y se metila a la citosina formando la 5-metilcitosina. Cuando la citosina está metilada, entonces se produce el silenciamiento de los genes. Y eso es uno de los mecanismos más importantes también a nivel de control de la expresión génica. La metilación de las citosinas es determinante para el silenciamiento de los genes. Y pueden generar islas de metilación. Donde haya mucha citosina junta, ahí se va a metilar, va a haber mucho grado de metilación y eso termina silenciándolo al gen. ¿Bien? Y entonces, así es como vemos en una fotografía electrónica lo que vendría a ser la eucromatina y la heterocromatina con distintos grados de compactación. La heterocromatina, como ya sabemos, es inactiva, no hay transcripción. Generalmente el material genético que está sufriendo el proceso ese de compactación es un material genético de naturaleza repetitiva, o sea que son bases que se repiten o secuencias que se repiten. Se duplican en la fase S tardía durante la división celular. La que se va a duplicar primero, o se va a replicar primero, es la eucromatina, como está relajada. Esa se va a duplicar en la fase temprana. Esa comienza el proceso de duplicación antes que esta otra, por el solo hecho de estar relajada. Y permitir entonces que se inicien las interacciones con los factores de replicación. Y es una cromatina más condensada, ¿no es cierto? Y generalmente la localización está en la periferia del núcleo, la heterocromatina. Mientras que la eucromatina es activa,
es material genético codificante para proteínas, no es repetitivo. Hay duplicación durante el proceso de la división celular en la fase de S temprana, ¿no es cierto? Es un material menos localizado y está disperso por todo el núcleo en general. Y ahora, en cuanto a la heterocromatina, hay que hacer una diferencia. La heterocromatina puede ser constitutiva o facultativa. Constitutiva es aquella parte del cromosoma que siempre va a estar compactado. ¿Bien? ¿Cuál es esa parte que siempre va a estar compactada? Por ejemplo, los telómeros. Entonces, esas partes que están siempre compactadas carecen de información genética, pero no por eso son no funcionales, sino que simplemente carecen de información genética codificante para una proteína, pero sí cumplen una función. De eso depende la vitalidad de ese cromosoma, por ejemplo, en el caso de los telómeros. Y de ahí tenemos la heterocromatina facultativa, que en este caso es un proceso en el cual se da en situaciones particulares, por ejemplo, en silenciamientos selectivos de genes, como se da en el caso de la inactivación del cromosoma X, ¿no es cierto? En ese caso, en el caso de las mujeres, uno de los cromosomas X se está expresando activamente y el otro se silencia, ¿no es cierto? Entonces, ese que se silencia de manera facultativa por la generación de esta heterocromatina durante el proceso. Y eso nos lleva entonces a otra pregunta del práctico. ¿Quién se anima a leerla, la pregunta 1? ¿Quién se anima a leerla? El ADN en su estado de máxima condensación. A. No podrá expresarse ni duplicarse. B. No podrá expresarse pero sí duplicarse. C. Podrá expresarse pero no duplicarse. Y D. Podrá expresarse y duplicarse. Fíjense que en este caso estamos hablando del ADN en el estado de máxima compactación o condensación. Entonces, en este caso lo tenemos súper compactado al ADN. ¿Ustedes creen de que puede llegar a expresarse algo del material genético o duplicarse algo del material genético en ese estado de condensación? No, profe. No. Entonces la respuesta es la A. No puede. Primero se tiene que duplicar todo lo otro que está más relajado y una vez que ha comenzado el proceso de duplicación, como la horquilla de replicación sigue avanzando, a través del material genético sí o sí eventualmente lo va a conseguir duplicar a esa parte de la heterocromatina, pero primero empieza por la parte relajada, por la heterocromatina. ¿Bien? Entonces, ya hemos visto el rol que cumple la estructura de la cromatina en el proceso de la regulación génica, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el proceso de la transcripción per se. Vamos a ver la interacción entre promotores y las secuencias regulatorias. ¿Bien? Para eso necesitamos conocer a un actor importante de todo este mecanismo, que es a la ARN polimerasa. La ARN polimerasa es la enzima encargada de producir la transcripción de los genes, ¿no es cierto? Esa molécula intermediaria que es el ARN mensajero. Acá está representada la RNA polimerasa, y esta ARN polimerasa lo que está haciendo es copiando, o sea, transcribiendo ese material genético codificante en esa molécula que es el ARN.' una particularidad acá. La dirección en la cual está copiando la ARN polimerasa el material genético es en dirección 5', 3'. Siempre la dirección es 5', 3'. Entonces, para poder estar transcribiendo, generando una molécula de ARN mensajero 5', 3', por esta cuestión de la paridad que hace de bases, ¿no es cierto?, durante el proceso de generación de la combinación de dos hebras, perdón, lo que pasa ahí es entonces que nuestra hebra molde de ADN es la hebra 3', 5', la 3', 5', para que de esa manera pueda avanzar la ARN polimerasa sintetizando la molécula de ARN de forma continua en la dirección en la cual está diseñada para hacerlo. Ahora, este proceso de la síntesis,
fíjense que tenemos una hebra molde o una cadena molde y tenemos nuestro transcripto, nuestro ARN. Recuerden eso. Sobre todo, ¿por qué? Porque eso nos lleva a la pregunta que teníamos acá en el práctico. Y decía, la RNA polimerasa sintetiza el ARN mensajero en dirección, ¿cuál? La ARN polimerasa, ¿no? 5', 3', 3, 5', del aminoácido amino terminal al aminoácido carboxilo terminal del ARN mensajero, o depende de cómo esté situada la región codificadora. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la respuesta? La B, profe, 3', 5'. Fíjate que acá estoy preguntando por la ARN La- polimerasa. Y la ARN polimerasa lo que está haciendo es Sería la primera. sintetizar la primera, exacto, porque está sintetizando la dirección 5', 3'. ¿Bien? Entonces, la A es la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos lleva a plantearnos qué diferencia existe entre las ARN polimerasas entre procariotas y eucariotas. En el caso de las procariotas habíamos mencionado que solamente disponen de una ARN polimerasa. En el caso de los eucariotas disponemos de 3 ARN polimerasas. La RNA polimerasa de las procariotas tiene distintas subunidades que la van a componer a ese complejo proteico enzimático que va a hacer la transcripción. Tiene una subunidad alfa, alfa prima, beta, beta prima, una subunidad omega que no se la ve acá, y esta subunidad que es la sigma. La subunidad sigma es fundamental en el caso de procariotas porque es la que va a permitir reconocerlo primero que nada, reconocerlo al promotor y reconocer a ese primer codón, al AUG, para que inicie el proceso de la transcripción. Si nosotros eliminamos artificialmente a este complejo sigma y dejamos el resto de los componentes de la RNA polimerasa, lo que va a suceder es que esa ARN polimerasa va a comenzar la síntesis del transcripto en cualquier punto del ARN mensajero, en cualquiera. No va a distinguir dónde está el promotor y por ende, al empezar en cualquier punto, va a cambiar el marco de lectura y por ende va a traducir cualquier proteína menos la que estaba codificada en el ARN mensajero. Por eso es fundamental la subunidad sigma. Pero ¿qué va a suceder? Cuando esa ARN polimerasa se ha unido al promotor, ha reconocido ese codón de iniciación que es el AUG, ahí se desprende la subunidad sigma de forma natural y entonces el resto del complejo avanza haciendo la transcripción. Y cuando finaliza la transcripción, la ARN polimerasa se vuelve a unir, cuando ya se desprende el RNA mensajero, se vuelve a unir a su subunidad sigma y vuelve a quedar disponible para hacer otro proceso de síntesis. Pero la subunidad sigma entonces cumple esta función fundamental que es permitir el reconocimiento de la región promotora, el codón de iniciación y centrarla en el marco de lectura para que inicie el proceso de transcripción. En el caso de los eucariotas, la RNA polimerasa es mucho más compleja. Tiene distintos factores que están interviniendo ahí, distintos factores proteicos que forman parte de esa ARN polimerasa y que en conjunto determinan eso que estábamos viendo con la función del segmento sigma. Acá entre todas ejercen esa función e identifican lo que viene a ser la región promotora, el codón de iniciación y permiten la transcripción. En el caso de las procariotas habíamos mencionado que teníamos una sola ARN polimerasa que cumple la función de sintetizar todos los ARN de la célula. En el caso de los eucariotas tenemos 3. La RNA polimerasa 2, la ARN polimerasa 2, es la encargada de sintetizar los mensajeros. ¿Bien? Mientras que la ARN polimerasa 1 está encargada de lo que viene a ser la síntesis de los ARN ribosómicos, ¿bien? Y de los genes que se llaman de housekeeping o genes de mantenimiento celular.
Y en el caso de la ARN polimerasa 3, sintetiza principalmente ARN de transferencia, los ribosómicos y los pequeños nucleares. Pero el que se encarga de transcribir todo lo que viene a ser los genes codificantes para proteínas funcionales de la célula, los ARN mensajeros, es la ARN polimerasa 2. Bien, eso en el caso de los eucariotas. Y entonces, cuando ya hemos descrito a las polimerasas, las ARN polimerasas, vamos a trabajar ahora un poquitito acerca de dónde ejercen su función las ARN polimerasas. Vamos a hablar de los promotores. Esa es la secuencia de ADN o la secuencia de nucleótidos que son reconocidas por la ARN polimerasa para poder iniciar la transcripción. Ese reconocimiento se da gracias a una característica fundamental en los promotores que ahora vamos a ver, que es la composición y secuencia de las bases que están presentes formando parte de ese promotor. Y aparte del promotor también tenemos secuencias reguladoras. Esas secuencias reguladoras también son secuencias de ADN que lo que hacen se las llama intensificadoras o silenciadoras porque permiten un aumento de la actividad del promotor o de la actividad del promotor o una disminución, en el caso de los silenciadores, de la actividad del promotor. Puede ser una disminución o directamente el apagado del promotor. Y ustedes se preguntarán quizás en la cabeza cómo es posible esto de que secuencias de ADN estén regulándose entre sí. Y lo que pasa es que así como la ARN polimerasa se une al promotor y es la ARN polimerasa la encargada de hacer la transcripción, en el caso de las secuencias reguladoras también se unen factores de transcripción que son los encargados de ejecutar esa función. Los factores son proteínas, entonces hay factores potenciadores o activadores y factores represores que se van a unir a las secuencias intensificadoras o a las secuencias silenciadoras. Y en lo que viene a ser el promotor basal, se unen factores de transcripción basales, proteínas que sí o sí tienen que estar presentes en el promotor, si no el promotor no va a ser activo y por más que estén todos los otros presentes, si no están los factores basales en el promotor, la ARN polimerasa no puede empezar la transcripción. Sí o sí necesita de los factores basales unidos al promotor basal para poder ejecutar su función. Y así los representamos a los elementos que estuvimos mencionando recién. Esta es una secuencia de ADN a donde en esta parte comienza la región codificadora, o sea, acá estaría la secuencia de ADN que codifica, para la proteína. Y acá está el codón de iniciación, y ahí es donde se van a fijar los elementos reguladores de la iniciación. Cuando hablamos del codón de iniciación, ya todos recordarán que era el codón AUG que codifica para metionina. Ese lo tenemos acá. Y corriente arriba, pero muy muy cerquita, dentro de las primeras 25 o 30 bases, tenemos lo que se conoce como la caja TATA. Porque la secuencia de ADN que se encuentra allí es un bloque repetitivo de TA, 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 AA, varias AI, y se lo representa directamente como la caja TATA. Eso es parte del promotor basal. ¿Quién más forma parte del promotor basal? Son unos elementos proximales que se encuentran ahí cerca de TATA, que es la caja CAT, C-A-T, caja CAT. Y es por esto, porque en su composición tenemos una repetición de C-A-T que forman parte de un sitio de reconocimiento para los factores de transcripción basales. O sea, esas proteínas que se van a unir aquí, se van a unir acá, y se van a unir aquí, para que en conjunto permitan que la ARN polimerasa reconozca el promotor e inicie la transcripción. ¿Quiénes son los reguladores? Los reguladores están más alejados en el ADN. ¿Cuál más alejado? Y pueden estar alejados unos cuantos cientos de bases, o pueden estar alejados miles de bases. Y esas son también secuencias de ADN en las cuales se van a pegar o se van a unir proteínas reguladoras, tanto positivas como negativas. Y esas proteínas que se unen ahí en esos sitios reguladores
Ustedes se preguntarán cómo hacen para ejercer su efecto si están a 1000 pares de base de distancia, cómo hacen para ejercer su efecto sobre el promotor. Eso ya lo vamos a ver un poquitito más adelante, es una cuestión tridimensional. Entonces, a esta altura ya podemos definir que tenemos un promotor mínimo basal y tenemos secuencias proximales que están formando parte del promotor en general y que en conjunto determinan la expresión basal del gen. ¿Qué es una expresión basal? Es una expresión chiquita, menor, pequeña, que en caso de tener, aunque sea un poco de estos factores basales de transcripción unido, apenas un poco ya tenemos a la ARN polimerasa, podemos empezar a arrancar a transcribir. Pero la transcripción va a ser deficitaria, ¿bien? Necesitamos el complejo completo para poder dar una buena respuesta de la estimulación de la transcripción génica. Entonces, acá tenemos nuestro promotor mínimo, que está formando parte de lo que es el promotor basal, constituido también por sus secuencias proximales. ¿Bien? Y acá empezamos a ponerle ya caras a los actores. Esta parte azul es la región codificante del gen, acá estaría AUG, ¿no es cierto? Y esta es la región codificante, y esta era la caja TATA que habíamos mencionado, que está muy, muy cerquita del codón de iniciación. Acá la tenemos a la ARN polimerasa, y todos estos que están representados ahí con distintas formas son los factores basales de transcripción, que se unen, fíjense, dentro de lo que viene a ser el promotor basal. ¿Bien? Este es el promotor basal. Y ahí, dentro del promotor basal, tenemos estos factores basales y también algunas secuencias reguladoras a las cuales se van a unir proteínas reguladoras. Pero la mayor parte de la regulación se ejerce también fuera de esta región del promotor, en regiones distantes, son regiones de control. ¿Y qué características tienen que tener estos factores de transcripción, que son esas proteínas que se están uniendo ahí, esos factores basales, las proteínas que están acá? Estos se llaman factores de transcripción, porque son factores determinantes en la forma en la cual se va a dar la transcripción. Y la característica es que tienen que tener un dominio de unión a ADN, o sea que esas proteínas tienen que ser capaces de unirse a la secuencia específica de ADN, a la región reguladora, un dominio transactivador, o sea que se va a unir transactivadores que va a activar a otra cosa, a otra proteína, y un dominio regulable, o sea que estos factores de transcripción son sensores de alguna señal que está determinando si se unen o no, si activan o no, y de esa manera están regulando la expresión génica. Entonces, ese dominio regulador, ¿no es cierto?, que tienen ahí los factores de transcripción, responden a distintos tipos de señales. Pueden ser iones, pueden ser hormonas, pueden ser cualquier cosa. Así que, en general, necesitan poder sensar algo para actuar como reguladores de la transcripción, ya sea acá o durante el proceso de la síntesis de cada uno de ellos. También, ¿no? Ahí hay otro nivel de regulación. Y ahora ya le empezamos a agregar un poco más de volumen a la figura. Esto es el gen, ¿no es cierto? Acá tenemos el codón de inicio de la transcripción, tenemos nuestro AUG, acá iría nuestra metionina, acá tenemos a la ARN polimerasa, los factores de transcripción, que fíjense que están ahí haciendo complejo con la caja TATA, después tenemos la caja CAT, y de ahí tenemos a las regiones reguladoras a distancia. Y fíjense que estas que están un poco más alejadas, ¿qué es lo que están haciendo? Tienen actividad acetilasa. Estas regiones reguladoras a distancia lo que están haciendo es que tienen capacidad de acetilar histonas, metilar histonas, y de esa manera producir el relajamiento del ADN para permitir la transcripción. ¿Bien? Ahora, ¿cómo están actuando esto? Y aquí está la cosa. Esto era lo que yo les decía a ustedes, de que hay secuencias reguladoras, ya sea potenciadoras o silenciadoras, que se encuentran a cientos o a miles de pares de base de distancia de lo que viene a ser el promotor junto con su región codificante,
Y la manera en la cual interactúan para poder ejercer su efecto regulador es que al plegarse, al estar plegado el ADN, esas proteínas pueden tomar contacto con el complejo de transcripción. Y de esa manera actúan como coactivadores de la transcripción y facilitan lo que viene a ser la acetilación y la metilación del ADN también de la misma manera. Por eso es que la ARN polimerasa ejerce el efecto de la transcripción, pero no por ella sola. Necesita toda la interacción de este equipo de proteínas para que determinen cómo, cuándo y dónde se va a producir la transcripción de los genes. ¿Bien? Entonces, a esta altura ya podemos contestar esta otra pregunta que estaba ahí en el práctico, que era: los factores de transcripción basales reconocen secuencias intensificadoras, de operadores, de promotores o de silenciadores. ¿De cuál creen ustedes que va a reconocer los factores de transcripción basales? ¿Alguien que se anime? ¿Sería promotoras? ¿De ¿Los cuál? promotores? De los promotores, porque ahí en los promotores están las secuencias basales, promotores que forman parte del promotor basal, de lo básico, lo mínimo que se necesita para que se exprese el gen. Por eso se llaman basales, es lo mínimo que se necesitan para que se exprese el gen. Entonces, por eso es que esos factores de transcripción basales se encuentran aquí, en la región más cercana del promotor a la parte codificante. ¿Bien? Ahora, esto es otra pregunta. Ahora vienen toda una serie de preguntas que esto todo lo tienen que contestar con el código genético en la mano. No lo vamos a poder hacer ahora porque si no, no voy a poder llegar con todo lo que falta de la teoría. Pero ustedes ya lo vimos esto nosotros en la última clase que vimos mutación y código genético, así que ustedes esto ya lo pueden hacer. Yo lo que sí les voy a dar ahora son recomendaciones de cómo hacerlo. Acá la pregunta dice: ¿qué péptido es codificado por el siguiente fragmento del molde de ADN? Acá en este caso, fíjense la orientación que tiene la hebra molde de ADN. Es 3', 5'. Definitivamente estamos hablando del ADN molde, o sea que está justo en la direccionalidad necesaria para que la ARN polimerasa transcriba en dirección 5', 3'. Aquí tenemos una transcripción directa. Entonces, los tripletes se los leen como están acá. Y recuerden que en el RNA mensajero nosotros reemplazamos la timina por uracilo. ¿Se acuerdan? Entonces, acá se transcribe de forma directa, respetando los tripletes como marco de lectura, y vamos a tener ahí nuestro ARN mensajero que va a codificar para un polipéptido. ¿Bien? Cuando vamos a esta otra pregunta, que es la 7, dice: ¿qué péptido es codificado por el siguiente fragmento de ADN? ¿Bien? Ya no hablo de ADN molde, presten atención a eso. ¿Y por qué? Porque esta es la antiparalela. Nosotros acá tenemos la orientación 5', 3'. Entonces, para saber cuál es el péptido que va a sintetizar la ARN polimerasa, tenemos primero que hacer la antiparalela en la dirección 3', 5'. Y recién entonces tenemos al molde que lo vamos a transcribir a ARN mensajero para después separarlo en triplete y hacerlo proteína. ¿Bien? Entonces tenemos que hacer la antiparalela de esta porque no tiene la orientación que requiere la ARN polimerasa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y de ahí vamos a esta otra pregunta, la pregunta 8. ¿Quién se anima a leerla, la pregunta 8? La región codificadora de un gen en eucariotas está formada por 4 exones de 99, 75, 66 y 90 nucleótidos y 3 intrones, intercalados entre los exones de 45, 63 y 42 nucleótidos respectivamente. Indicar
¿Cuántos nucleótidos tendrá el ARN mensajero precursor? ¿Cuántos nucleótidos tendrá la región que se traducirá del ARN mensajero maduro? Y C, ¿cuántos aminoácidos tendrá el péptido codificado? Bueno, fíjense que cuando les dice, cuando hablamos, esto es un eucariota, ¿no es cierto? Los eucariotas producen un ARN que es un transcripto primario que contiene a los exones y a los intrones. Bien, entonces cuando les dice cuántos nucleótidos tendrá el precursor, estamos hablando del transcripto primario. Entonces tienen que sumar la cantidad de nucleótidos presentes en los exones y en los intrones. Y ese número es lo que representa al precursor. Después les pregunta cuántos nucleótidos tendrá la región que se traducirá en ARN maduro. En el ARN maduro intervienen solamente los exones, las partes codificantes del ARN. Entonces ahí sumamos los bloques que corresponderían, los bloques de nucleótidos que corresponderían a los exones, y eso nos va a dar un número. Y después les dice, ¿no es cierto?, en la última parte, ¿cuántos aminoácidos tendrá el péptido codificado? Y a este número que hayan sumado acá, lo dividen en 3 porque el código es por tripletes, y eso le va a dar la cantidad de aminoácidos que se formarían en el polipéptido codificado por este ARN mensajero maduro, en el cual solamente intervienen los 4 exones. ¿Comprendido? Y de ahí tenemos la pregunta 9, que esto es paciencia, ¿no es cierto? Esto es agarrar el código genético nuevamente, que ya lo vimos en la clase pasada, y dice, bajo condiciones donde la metionina debe ser el primer aminoácido, ¿qué proteína estará codificada por el siguiente ARN mensajero? Recuerden que metionina tiene que estar sí o sí presente. Entonces, si ustedes buscan acá y sabemos que vamos en triplete, buscamos, ¿esto codifica para metionina? No. ¿Esto codifica para metionina? No. ¿Esto codifica para metionina? Sí. AUG es el triplete o el codón codificante para metionina. Entonces, a partir de aquí, con el código genético van, que era AUG, metionina, que era CGC, ahí, y ahí van, perdón, y ahí van, que era CGC, que era CAU, que era UAU, y así, y van a ver cuál de todos estos que están acá, que el primero es metionina, cuál de todos estos polipéptidos es el que vino codificado por esta secuencia. ¿Bien? Y en el caso de la pregunta 10, ¿quién se anima a leerla? En la siguiente secuencia se muestran los aminoácidos sintetizados a partir de la secuencia de ARN mensajero respectivo. Considerando que el código genético es degenerado, ¿qué otros tripletes sintetizan los aminoácidos mencionados? Bueno, volvemos a lo mismo. Venimos acá y vemos al aminoácido. La pregunta es, ¿qué otros tripletes pueden codificar o sintetizar el mismo aminoácido? Entonces, para metionina solamente tenemos AUG, pero para arginina, como el código genético es degenerado, al menos va a haber 1, 2, 3 o tal vez 4, o lo que sea, de tripletes que también codifican para arginina. Creo que para serina hay 7 más que codifican serina. Entonces, eso es lo que están pidiendo ustedes acá. Escriban abajo qué otros tripletes codificarían para cada uno de estos aminoácidos. ¿Bien? Incluyendo, y ojo, a la señal de stop, que hay 3 que codifican para stop. ¿Bien? Eso es lo que le está pidiendo. Y bueno, con eso, ahí cerramos lo que serían los ejercicios, para poder de esta manera avanzar un poquitito en lo que sigue siendo la regulación de la expresión génica. Dentro de los mecanismos de regulación génica, en esta tablita tenemos otro más, que es otro nivel de regulación, que es a nivel del procesamiento del RNA mensajero. Ahí durante el procesamiento del ARN mensajero puede ser
una regulación a nivel de la edición del RNA mensajero o durante el proceso de lo que se conoce como splicing alternativo. La regulación de la edición es que regulen cómo, si es que se van a producir el corte y empalme. Si se produce el corte y empalme, entonces el ARN mensajero va a salir. Si no se produce el corte y empalme, el ARN mensajero, el ARN en procesamiento, ese transcripto primario en procesamiento, queda dentro del núcleo y es degradado y no se produce, ¿no es cierto?, la transferencia hacia el citoplasma para su traducción. Entonces, ese es un nivel para lo que es la parte de edición, un nivel de regulación a nivel de la edición. Pero nos vamos a enfocar, porque eso ya lo han visto en varias materias, pero esto es lo que importa, esta es la parte del splicing alternativo. En el splicing, ¿no es cierto?, ahí interviene un proceso en el cual estamos nosotros y generar ese ARN maduro. ¿Bien? Esto es lo que sería la edición o splicing. Pero en el splicing alternativo se da una situación particular que es, dependiendo del tipo de célula o la condición ambiental en la que se encuentre, o la condición metabólica o lo que sea, alguna señal, va a determinar la forma en la cual se produce la maduración de ese RNA. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, tenemos este gen que está representado aquí, a donde los segmentos numerados representan a los exones y las partes verdes a los intrones. Recuerden que los intrones son no codificantes, o sea, eso no nos sirve a nosotros en nuestro RNA maduro. Necesitamos cortar eso y unir los exones para tener nuestro ARN maduro. Ahora, durante el proceso de splicing normal, o de edición normal, nosotros eliminaríamos todo lo verde y uniríamos exón 1, 2, 3 y 4 y tenemos nuestro ARN mensajero maduro con los 4 exones. En el splicing alternativo, lo que se produce es que hay una combinación de estos exones según la señal que haya recibido el proceso y dictamine qué tipo de proteína necesito. De tal manera de que, por ejemplo, tenemos el caso este de los exones 1, 2, 3 y 4. Habíamos dicho que en el splicing normal, o en el proceso de edición normal, hubiéramos sacado todos los intrones y uníamos todos los exones, 1, 2, 3 y 4. En el alternativo, unimos parte de ellos y alguno va a quedar afuera. Por ejemplo, hay lo que se representa acá como proteína A, tenemos que ha unido los exones 1, 2 y 3, y en el caso de la proteína B, saltearon a la 3 y unieron 1, 2 con 4. Y en el caso de la proteína A, no está presente el exón 4. Y ustedes dirán, pero eso, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿la proteína es funcional? ¿No es funcional? Y eso va a depender de qué proteína estemos hablando y del tamaño del exón que esté involucrado. La función que va a cumplir esa proteína puede ser absolutamente diferente. Por ejemplo, en este caso, por dar un ejemplo, no es que sea así, pero por dar un ejemplo, quizás en el exón 4, ahí está codificando la información para una señal de translocación celular. Y puede ser una proteína que normalmente está en la mitocondria, y la señal de translocación a la mitocondria estaba presente en este exón. Y bueno, durante el proceso de splicing alternativo eliminamos este exón y entonces la proteína ahora sigue siendo funcional, pero queda en el citoplasma. Y cuando está presente esta, la proteína puede internalizarse en mitocondria. Entonces, eso es la consecuencia de un splicing alternativo, por ejemplo, a nivel celular. Pero, a nivel funcional, se pueden dar situaciones de proteínas que resultan en proteínas totalmente diferentes. Por ejemplo, acá tenemos la situación de un splicing alternativo en el cual nosotros tenemos este transcripto primario, y esto se da en humanos, ¿no? Tenemos este transcripto primario en el cual tenemos todos estos exones, incluyendo el que codifica para una proteína que es la calcitonina, y un péptido asociado a la calcitonina. ¿Bien? Entonces, dependiendo de en qué tejido
del cuerpo se produzca este transcripto primario, va a ser qué resultado tenemos. Si este transcripto primario ha sido producido en tiroides, entonces se produce la unión de lo que viene a ser el exón B, C, D y lo que correspondería a calcitonina, y eso en tiroides codifica para el péptido de la calcitonina. Sin embargo, si ese mismo transcripto primario es producido en el caso de neuronas que están presentes en el hipotálamo, ahí cambia la situación. Ahí se unen los exones B, C, D y el péptido, ¿no es cierto?, relacionado al gen de la calcitonina, y de esa manera se produce ese péptido a partir del mismo transcripto primario en el hipotálamo. Yo tengo un solo transcripto primario producido por dos tipos de células diferentes, pero en esta célula lo proceso de forma alternativa eliminando a este exón y a este exón, y entonces tengo calcitonina, y al mismo transcripto primario en el hipotálamo, en neuronas hipotalámicas, elimino este exón y obtengo el péptido del gen relacionado a la calcitonina. ¿Bien? Entonces, de esa manera, el cuerpo, por así decirlo, el sistema genético del cuerpo, ha echado mano a un mecanismo que ha permitido, a partir de un mismo transcripto primario, obtener dos proteínas que tienen funciones absolutamente diferentes. ¿Bien? Eso es un splicing alternativo. No es lo mismo que el splicing. El splicing solo es el proceso de edición común y corriente que sufren todos los RNA, todos los transcriptos primarios para transformarse en RNA mensajero. El splicing alternativo es este proceso que hemos visto ahora. Una variabilidad en la forma en la cual voy intercalando los exones para de esa manera tener productos proteicos diferentes, con funciones diferentes. ¿Bien? Hasta ahí ha sido la regulación génica en eucariotas. Y ahora vamos a ver la regulación génica en procariotas. En el caso de la regulación génica en procariotas se da una situación particular. Y es que los procariotas son mucho más sensibles a lo que sucede en el medio. Entonces, la forma en la cual interactúa con su medio ambiente depende exclusivamente de la capacidad de poder responder activamente a esas señales y de esa manera poder sobrevivir a su medio, ¿no es cierto? Eso le va a permitir sobrevivir en su medio. Entonces, esa capacidad de activar o inactivar los genes se da directamente en ese tipo de organismos como consecuencia de la regulación de la expresión de esos genes. Y eso va a depender exclusivamente de cómo interprete las señales del ambiente, porque esos cambios son bruscos, son rápidos, y el procariota se tiene que adaptar rápidamente a eso y por ende tiene que modificar rápidamente la transcripción de los genes para poder sobrevivir. Bien, en el caso de Escherichia coli, que es el organismo más estudiado dentro de lo que viene a ser procariota, ahí se ha descubierto que los genes están bajo el gobierno de un operón. Generalmente la gran mayoría responden a un operón. No sé si la gran mayoría, ahí responden, hay presencia de operones, cosa que no tenemos en el caso de los eucariotas. Y en los operones vienen a ser una región de regulación génica en la cual están involucradas genes que tienen la misma función o función, no la misma función relacionada o función asociada a algo en particular que comparten en común. Entonces, la mayor parte de esa regulación que estamos hablando siempre se da a nivel de lo que viene a ser el inicio de la síntesis del ARN mensajero o la terminación de ese ARN mensajero. Y entonces así es como vamos a empezar el proceso de descripción de lo que viene a ser la regulación génica en procariotas, principalmente enfocado en lo que viene a ser el operón lactosa o operón LAC y el operón triptofano. En el caso de lo que viene a ser el operón lactosa, ahí es un grupo de genes que están asociados, funcionalmente hablando, en lo que viene a ser el procesamiento de la lactosa, un disacárido,
como fuente de carbono para el crecimiento de Escherichia coli. En ese operón se encuentran presentes 3 genes, la región codificante para lo que viene a ser la beta-galactosidasa, para la proteína permeasa y para la proteína transacetilasa. Estas 3 proteínas intervienen en el procesamiento de la lactosa como fuente de carbono para la Escherichia coli. Y todos estos 3 genes están agrupados y bajo el control o el dominio de una región llamada operón, una región de control que es el operón. Esas proteínas que acabamos de mencionar, la permeasa, la beta-galactosidasa y la transacetilasa, intervienen en lo que viene a ser el procesamiento de la lactosa. La permeasa permite que se genere ese poro, ¿no es cierto? Es la proteína que va a permitir la generación de ese poro en la pared de la Escherichia coli para que se internalice la lactosa en un proceso de simporte, protón-lactosa, para que de esa manera la lactosa, una vez internalizada, pueda ser descompuesta de disacárido a sus respectivos monosacáridos que la componen. La lactosa es un disacárido de glucosa y galactosa. Entonces, esa descomposición del disacárido al monosacárido va de la mano de una enzima muy particular que se llama la beta-galactosidasa, porque va a romper ese enlace beta entre los 2 azúcares, y la transacetilasa, que también participa en ese proceso de descomposición del disacárido a nivel intracelular. Entonces, para poder tomarla la lactosa del medio y descomponerla adentro, necesita de estas 3 proteínas. Bien, ahora vamos a ver cómo es que funciona el operón lactosa. Vamos a enfocarnos directamente acá en esta tablita para que veamos cuándo la Escherichia coli, la bacteria, va a echar mano a una fuente de carbono y para eso va a activarlo al operón lactosa. La fuente de carbono natural de Escherichia coli es la glucosa. Esa es su fuente de carbono y siempre que haya glucosa, no importa qué otra cosa haya, siempre va a tomar glucosa como fuente de carbono. Entonces, si hay glucosa presente, no va a importar si también hay lactosa en el medio. Siempre va a tomar la glucosa. Entonces, esta es una tablita en la cual nosotros vemos lo que pasaría cuando la glucosa está presente o ausente, la lactosa está presente o ausente, respecto a la transcripción de los genes que están bajo el gobierno del operón lactosa. De manera tal de que si la bacteria tiene en su medio glucosa y no hay lactosa, no va a transcribir al operón. Si la bacteria tiene glucosa presente en el medio y también tiene lactosa, o sea, las dos están como fuente de carbono, la bacteria tampoco va a expresar al operón porque todavía tiene glucosa. Si las dos fuentes de azúcares están ausentes, tampoco lo va a expresar. Ya vamos a ver por qué. Tampoco lo va a expresar al operón. Solamente va a expresar el transcripto primario del operón cuando la glucosa no esté presente y sí la lactosa en el medio. O sea que la única fuente de carbono que haya para esa bacteria sea la lactosa, entonces ahí lo expresa al operón. Y esta es esquemáticamente cómo se vería el operón lactosa. Estos son los genes que están bajo el gobierno del operador u operón. Entonces, ¿cuáles son esos 3 genes estructurales? La beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa, que eran las necesarias para internalizar la lactosa y descomponerla y utilizarla como fuente de carbono. Como ya habíamos visto, la ARN polimerasa se une al promotor para poder iniciar la transcripción. Pero fíjense que entre el promotor, en este caso, ¿no es cierto?, entre el promotor y los genes estructurales se encuentra una secuencia que se denomina secuencia operador. Y un poco más adelante, corriente arriba en el gen, porque está no en el gen, en el ADN del cromosoma bacteriano, tenemos al gen regulador, que va a producir una proteína represora. ¿Dónde se une esta proteína represora? Siempre se une al operador. De manera tal que cuando la proteína represora se unió acá, por más que se una
la ARN polimerasa, el promotor, no puede avanzar sobre los genes para transcribirlos porque acá hay algo bloqueando. Hay una proteína represora que se ha unido al operador. Entonces, eso es básicamente la estructura de cómo está integrado el operón lactosa. ¿Cómo se lo ve en el cromosoma bacteriano? Los 3 genes estructurales, todos seguidos, unidos al operador, y el promotor separado de los genes estructurales por ese operador. El promotor y el operador son los elementos de control de la expresión de esos genes estructurales. ¿Quién lo regula? Es un gen regulador que produce a esa proteína represora que se va a unir al operador. ¿Bien? Ahora, perdón, antes de que avance una última aclaración. Esta proteína represora se expresa de manera constitutiva. Siempre lo va a estar produciendo. Siempre va a estar produciendo. Entonces, esa proteína represora siempre va a estar presente acá. O sea que siempre está bloqueado la unión el avance de la ARN polimerasa desde el promotor hacia los genes estructurales, consecuencia de la presencia de esa proteína represora. Por eso, mientras la bacteria no necesite otra fuente de carbono o tenga como fuente de carbono a la glucosa, siempre va a estar presente el represor ahí y no va a poder avanzar la ARN polimerasa. Y de esa manera, entonces, ya podemos introducir a un último actor dentro de lo que viene a ser el operador. Así como hablamos de que hay una proteína represora producida por este gen regulador que se une al operador, también hay una proteína activadora. Y esa proteína activadora, que es una proteína activadora del catabolito, es una proteína que se produce y se une al operador lactosa, al operón lactosa, cuando los niveles energéticos de la célula bajan. O sea, cuando se han consumido las fuentes de carbono, la célula, por así decirlo, la bacteria está en situación de hambre, hay bajos niveles energéticos intracelulares, y entonces las reservas de ATP, que es la moneda energética, por así llamarla, descienden y aumentan los niveles de AMP cíclico. Y ese AMP cíclico es la señal para que se produzca la interacción de esa proteína activadora con el sistema operador del operón lactosa. Ya lo vamos a ver ahora un poquitito más adelante. Entonces, ¿cuáles son los 4 tipos básicos de regulación que hay en procariotas? La inducción enzimática, que es un medio con lactosa que induce la expresión de los genes. La represión enzimática, que eso vamos a ver al último, que es el operón triptofano. El control negativo, un medio sin lactosa. Y un control positivo, que es en la situación que recién les mencionaba, la proteína activada por catabolito, proteína activadora del catabolito, cuando interactúa con el AMP cíclico. ¿Bien? Entonces, estos son los 4 ejemplos de mecanismos de control génico. Estos son los 4 mecanismos de control génico y sus respectivos ejemplos, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ahora vamos a ver el control negativo, un medio sin lactosa en el caso del operón lactosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Habíamos mencionado de que el promotor, cuando se le une la polimerasa, de la ARN polimerasa, supuestamente estaría en condiciones de poder transcribir. Pero entre el promotor y los genes estructurales se encuentra ese sitio operador. En el sitio operador es donde se va a unir, ya habíamos dicho que se expresa en forma constitutiva, está permanentemente presente esto, esa proteína represora que se une activamente al operador. Entonces, cada vez que esta situación se dé, no va a haber transcripción, cortesía de la presencia de ese bloqueante o esa proteína represora unida al operador. ¿Bien? Esto es el control negativo. No tenemos lactosa en el medio. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos lo que se llama la inducción enzimática? Hay un medio con lactosa, o sea, al medio de cultivo le agregamos lactosa. Esta es la misma, perdón, ¿no? Esto parece así todo engorroso, pero es lo mismo, perdón, yo retrocedo, que lo que hay acá. Yo se los explico acá primero y de ahí vamos a la figura para que no se mareen.
Así como les dije que esta proteína represora se une activamente al operador, lo único que la desbloquea de acá y la desprende es la presencia de lactosa. Si yo pongo lactosa en el medio, la lactosa se va a unir a esta proteína represora, le cambia la conformación tridimensional de la proteína y al cambiarle la estructura terciaria, o sea, la estructura tridimensional, pierde afinidad por el operador, se desprende la proteína represora y entonces queda libre el camino de la polimerasa hacia los genes estructurales para empezar a transcribir. Entonces, siempre que esté esa lactosa presente, va a permitir que se una al represor y se desprenda el represor del operador e inicie la transcripción. ¿Bien? Eso es lo que vemos acá. Teníamos nuestro sistema operador con el promotor a donde estaba unida la ARN polimerasa y la proteína represora unida al sitio operador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay presencia de lactosa, la lactosa se une, se desprende el represor y queda despejado el camino acá, ya no está el represor, y la polimerasa puede avanzar, genera ese transcripto policistrónico y a partir de ahí puede sintetizar las tres proteínas, la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. ¿Bien? Ahora, a esto es a lo que me refería lo que pasa cuando se une la lactosa a lo que viene a ser ese represor en el sitio operador. Cuando la lactosa se une al represor, le cambia la conformación tridimensional de la proteína y entonces pierde afinidad por el operador y se desprende y queda liberado el proceso de la transcripción porque ya no está más nada bloqueando al operador. ¿Bien? A la región operador. Entonces la ARN polimerasa puede avanzar y comenzar el proceso de transcripción. Ahora vamos a lo que sería el control positivo, porque está bien que lo desprenda, pero además necesitamos un estímulo que vendría a ser como un factor de transcripción basal para que pueda darse la transcripción. Entonces, ¿quién va a estar actuando ahí como ese estímulo o ese control positivo? Habíamos mencionado a la proteína activadora del catabolito. Esa proteína activadora del catabolito es una proteína que actúa como un activador general. Cuando la célula está hambreada, por así decirlo, los niveles energéticos son muy bajos a nivel intracelular, entonces se produce AMP cíclico en cantidades elevadas y ese AMP cíclico interactúa con la proteína CAP y permite la unión de CAP, o la proteína activadora del catabolito, con los promotores para la síntesis de genes. Y eso es un poquitito lo que se ve acá. Acá tenemos nosotros al ATP, ese ATP, cuando bajan los niveles de ATP, entonces interviene, porque no hay fuente de carbono suficiente, interviene entonces la adenilato ciclasa transformando el ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico es captado por la proteína activadora del catabolito y eso es lo que se va a unir al promotor basal, permitiendo entonces que la ARN polimerasa, que ya está desbloqueado el operador porque la lactosa lo desbloqueó, pueda entonces la ARN polimerasa unirse, reconocerlo y empezar la transcripción de los genes. A esto es lo que se conoce como un control positivo. ¿Bien? Entonces, para que se dé la transcripción de los genes necesitamos desbloqueo del operador y la activación del CAP. ¿Bien? Entonces, eso nos lleva a otra pregunta que teníamos ahí en el práctico. ¿Quién se anima a leerla? ¿Qué sucede con el funcionamiento del operón lactosa si ocurre una mutación en el gen regulador que provoca la pérdida de afinidad por la lactosa? Bien, para contestar esta pregunta, voy a retroceder un poquitito. Vamos a retroceder acá. La pregunta que le está haciendo es, ¿qué pasaría si hubiese una mutación en el gen que codificaba para esta proteína, en la cual la mutación lo que hace es afectar la capacidad de reconocer a la lactosa? No la capacidad de reconocer el operador. El operador lo reconoce bien, se pega, lo bloquea, se une, lo bloquea, pero no puede reconocerlo a la lactosa. Entonces, puntualmente les pregunta qué pasaría si se da esa situación. ¿Bien? Normalmente, lo que hubiera pasado,
si no hubiera mutado, al reconocer la lactosa, tendría que haberse unido, producir un cambio conformacional, desprenderse y liberar la transcripción. ¿Bien? Pero ahora no se da eso. Tenemos mutado, entonces no puede reconocerlo a la lactosa. Veamos qué opciones hay. ¿Quién las lea las opciones? La opción A, transcribiría activamente los genes estructurales. B. El represor se uniría permanentemente al operador. C. Se acumularían grandes cantidades de ARN mensajero policistrónico. Y D. El represor perdería afinidad por el operador. ¿Qué piensan ustedes que pasaría ahí? Yo pienso que sería la D porque si no reconoce a la lactosa, no creo que se podría unir al represor. Va, no tendría afinidad por el operador. Para mí es el B. Es la B. Es la B. Porque lo que está pasando, como yo les explicaba acá en esta figurita, perdón que retroceda, la mutación afectó esto, la unión de la lactosa, el reconocimiento de la lactosa por parte de esta proteína inhibidora. Pero la proteína inhibidora sigue reconociéndolo al operador. La mutación no alteró esto. Entonces la proteína inhibidora se va a unir al operador y está mutado acá y no puede reconocer a la lactosa. Entonces, por más que la lactosa esté presente, no va a ser capaz de unirse con la lactosa y no va a ser capaz de desprenderse entonces, porque es como que no la puede ver a la lactosa, mutó el sitio de reconocimiento a la lactosa, no la puede detectar. Entonces, siempre va a estar unido ahí la proteína, el sitio operador, y por ende, nunca se va a poder dar la transcripción, porque esto va a estar bloqueando al estar permanentemente unido al operador. Y eso es lo que tenemos acá. La B, el represor se uniría permanentemente al operador. ¿Bien? Entonces, ahora vamos al último ejemplo, y esto es la parte de lo que vendría a ser el operón triptofano, que es la represión enzimática. Esta es una situación muy parecida, pero al revés, a donde lo que pasa es lo siguiente. Esta es una situación en la cual la Escherichia coli, frente a una necesidad de triptofano, sintetiza, genera toda la vía metabólica para la síntesis de este aminoácido utilizando la combinación de estos 5 genes estructurales. Estos 5 genes estructurales que codifican a la vía metabólica para sintetizar triptofano están bajo el gobierno de un promotor con su operador. Entonces, cuando la célula necesita triptofano, la ARN polimerasa se pega acá y comienza a hacer la transcripción. No hay nada que lo bloquee. ¿Por qué? Porque la proteína represora que está siendo producida por el gen regulador no tiene afinidad por el operador, no se puede unir. ¿Cuándo tiene afinidad por el operador y se une? Cuando el producto de la vía metabólica está en exceso, cuando se ha producido mucho triptofano, ese triptofano que está en abundancia se va a unir a la proteína represora y entonces la proteína represora tiene afinidad por el operador, se une y lo bloquea. Este es un caso de retroalimentación negativa, o sea, un proceso de retroalimentación negativa, a donde los productos del final de la vía de síntesis se vuelven inhibitorios de la transcripción. ¿Por qué? Porque al principio la bacteria necesitaba su triptofano porque tenía muy poco, ¿no es cierto? Entonces se activa, acá no hay nada, el operador siempre va a estar vacío, siempre va a estar vacío. Solamente el operador se va a bloquear cuando se ha producido tanto triptofano que esa abundancia de triptofano determina que la proteína represora que se está expresando también ahí permanentemente puede interactuar con el triptofano y pegarse al sitio operador y bloquearlo. La proteína represora solo se va a unir cuando reconozca triptofano. Y solo lo va a reconocer cuando haya abundancia de triptofano. Entonces, este es un mecanismo de control de la expresión génica para decir, ya no necesito más triptofano, tengo triptofano en abundancia, hay que apagarlo al sistema. ¿Bien?
Entonces, ese es un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Comprenden? Entonces, ¿cómo se lo vería eso? Y ahí tienen ya un poquitín más ordenado. Están los genes estructurales, el promotor, entre el promotor y los genes estructurales el operador, y un poco más alejado en el cromosoma bacteriano, la región reguladora, que va a producir ese inhibidor, que se va a unir al operador solamente cuando haya triptofano en el medio para que le cambie la conformación y permita la unión al operador. Si no hay triptofano, no se va a unir al operador. ¿Bien? Entonces, eso es un poquitito lo que está ahí explicado. Así es como esto se lo representaría, ¿no es cierto? Acá lo estamos, ahí no hay represión, el represor no se puede unir, está desprendido, ¿no es cierto? Entonces la polimerasa está transcribiendo activamente. Tenemos nuestro ARN policistrónico. Cada uno de esos colores representa a los bloques de genes que están ahí, tac, 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 y los empieza a transcribir. La transcripción resulta en la traducción, se producen las proteínas que van a intervenir en la biosíntesis del triptofano. Entonces, cuando ya hay exceso de triptofano, ese triptofano en exceso va a permitir que se adquiera la conformación activa del represor y pueda unirse al operador y entonces bloquea la síntesis. Eso es lo que vemos acá. Entonces el triptofano se une al represor, el represor se une al operador y entonces ya la RNA polimerasa no puede avanzar porque el operador está bloqueado por el represor. Y entonces no hay transcripción. ¿Bien? Y eso es un poquitito de lo que está pasando. Acá es al revés de lo que veíamos en la lactosa. ¿Se acuerdan que la proteína represora, en el caso de la lactosa, estaba unida al operador? Y cuando la lactosa llegaba, entonces se unía al represor, el represor cambiaba su conformación y se desprendía del operador. Acá es al revés. Tenemos la proteína represora, que está ahí en el citoplasma, y cuando el triptofano aparece, entonces se une a la proteína represora, le cambia la conformación, lo vuelve afín al operador y entonces se pega en el operador, cortesía de que hay triptofano presente en el medio. ¿Bien? Y de esa manera, entonces tenemos operadores que son inducibles, el operador PLA, o operones que son represibles, como el operón triptofano. ¿Bien? Y con eso, ahí terminamos todo lo que viene a ser regulación génica en procariotas y en eucariotas. Ahora vamos a ver síntesis de proteína. ¿Ah? ¿Quieren una pausa de 1 minuto, 2 minutos? ¿Quieren que sigamos con la parte de síntesis de proteína? Sigamos, profe. Seguimos. Bueno, veamos la parte de síntesis de proteína. En el caso de lo que viene a ser la parte de síntesis de proteína, eso depende de que hayamos generado esa molécula intermediaria que era el ARN mensajero. Para la síntesis de proteína no solamente necesitamos al ARN mensajero, necesitamos una molécula intermediaria también que es el ARN de transferencia y una ARN que también tiene función estructural y catalítica que es el ARN ribosomal. Este ARN ribosomal es una molécula de ARN que está formando parte de los ribosomas en la subunidad mayor y en la subunidad menor, tanto en procariotas como en eucariotas. Y en el caso de los ARN de transferencia, tienen la función principal que es la de transportar el aminoácido que está siendo necesario para la síntesis del polipéptido que viene codificado en este ARN mensajero. ¿Y cómo es que lo van a reconocer? Por la interacción codón-anticodón. ¿Bien? Eso ya lo hemos visto nosotros en código genético, ¿se acuerdan? El codón estaba acá en el RNA mensajero y el anticodón estaba aquí en el RNA de transferencia. Bueno, hoy vamos a ver cómo este ribosoma va a tomar a este RNA mensajero y va a producir el polipéptido gracias a los aminoácidos transportados por el RNA de transferencia aquí en este extremo 3'. ¿Bien? Antes vamos a describir al ribosoma. El ribosoma, como habíamos dicho, tiene una subunidad mayor y una subunidad menor.
están constituidos por lo que vienen a ser proteínas y ARN del tipo ribosomal. Este complejo proteico y de ARN ribosomal da una estructura que permite no solamente tener una función, por así decirlo, estructural de la organela, sino que además tiene funciones catalíticas que van a ser fundamentales para la síntesis de la proteína. En la subunidad mayor, esos sitios catalíticos, esas funciones catalíticas que habíamos dicho, están presentes en dos centros catalíticos principales, el centro A y el centro P. El centro A es por aminoácido y el centro P es por peptidil. Bien, y ahí, entre estos dos centros, se da la interacción de los RNA, de los RNA de transferencia con el RNA mensajero que está atrapado entre la subunidad menor y la subunidad mayor. Ahora lo vamos a ver un poquitito mejor en algún diagrama. Pero vamos a seguir un poco con la descripción. Los ribosomas procarióticos son un poquito diferentes de los eucarióticos en cuanto a tamaño, en cuanto a su forma y en cuanto a la cantidad de proteínas y ARN ribosomales presentes. En el caso de los procarióticos, el ribosoma es un ribosoma 70S por el gradiente de centrifugación, ¿no es cierto? El ribosoma eucariótico es de 80S en el gradiente de sedimentación, perdón. Y entonces, cuando hablamos de la subunidad mayor y menor, la subunidad mayor en procariotas es la subunidad de 50S y la menor 30S. Y la eucariótica es 40 y 60, la mayor y la menor. Estas subunidades tienen distintos tipos de ARN y proteínas. Fíjense que en el caso de la subunidad mayor en los procariotas tiene aproximadamente 30 y algo de proteínas, 34 proteínas, y tiene dos ARN principales, el 5S y el 23S. Y en la subunidad menor tenemos presente a lo que viene a ser el ARN 16S y alrededor de 21 proteínas. Este ARN es fundamental, este ARN ribosomal 16S es fundamental para el reconocimiento del marco de inicio de lectura en el ARN mensajero. Ya lo vamos a ver por qué. Lo mismo pasa acá con el eucariótico, con el ARN 18S. ¿Bien? Y esto es igual, tiene varios ARN y 45 proteínas, y en este caso tiene 33 proteínas. Así es como se lo ve tridimensionalmente si lo dibujamos. Esta sería bidimensional. Esta es la subunidad mayor y la menor. Y entre medio de las dos pasaría el RNA mensajero. Ahora, estas son distintas clases de ribosomas. Hay en el caso de los procariotas, los eucariotas que ya hemos mencionado, pero también hay en los mitocondrias un grupo de ribosomas que son un poco más pequeños y son 50S. Lo tengamos presente. Las funciones de este ARN ribosomal dentro de lo que viene a ser el andamiaje del ribosoma es fundamental porque cumple funciones catalíticas además de estructurales. ¿A qué me refiero con eso? Que ese ARN va a permitir no solamente que se ensamblen las proteínas que conforman al ribosoma, sino que también participan en las actividades de biosíntesis que se están dando en el ribosoma. Entonces, dentro de las funciones que tiene ese ARN ribosomal, tenemos, primero que nada, que tiene una función, o participa en la función peptidiltransferasa, que ya vamos a ver cuál es, el reconocimiento codón-anticodón del RNA de transferencia, ¿no es cierto? La actividad de los factores de iniciación, o sea, está interviniendo en cómo esos factores de iniciación arrancan en la biosíntesis de la proteína, el alargamiento y la terminación de esa proteína. Y dentro de los estructurales, como les decía, esos ARN ribosomales permiten el acoplamiento de las proteínas de manera funcional para que se ensamble ese ribosoma. Y después tenemos a los ARN de transferencia. Así es como se los vería en una reconstrucción molecular tridimensional de lo que vendría a ser un ARN de transferencia. Ustedes recuerden que los ARN son, en la gran mayoría, son monocatenarios. ¿Bien? Y no es la excepción el de transferencia. Y la diferencia es que se autopliega, o sea, se pliega sobre sí mismo, y entonces forma estas asas a donde
nosotros tenemos estos bucles y estas manijas, por así decirlo, formando como un trébol, y las partes estas, aquí está apareado el ARN y entonces forma estructuras transitorias tridimensionales de ARN apareado o doble cadena. Mientras que en los bucles o en las asas esas, el ARN está simple cadena, no está apareado. Bien, pero es una sola cadena que al estar autoplegada forma esas transiciones de doble cadena de ARN. Bien, ahora fíjense que tiene tres asas principales, la 1, la 2 y la 4, y tiene este pequeño bucle acá que es la asa 3. Y en el extremo 3', siempre, 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 todos los ARN de transferencia terminan en estas tres bases, CCA, en el extremo 3', y es aquí a donde se pega el aminoácido que va a transportar el ARN de transferencia. ¿Cómo se ve eso? Un poco más profunda la imagen. Aquí es donde tendríamos la estructura de esa doble cadena de ARN. Recordemos que es una sola la cadena, pero por esa interacción espacial se forman esas transiciones de doble cadena. Y teníamos tres asas principales, lo que sería el brazo D, el brazo T y lo que vendría a ser la región del anticodón. Esta región del anticodón es lo que va a reconocer el codón del RNA mensajero para unirse cuando está transportando ese aminoácido y va a permitir la interacción de ese codón-anticodón, va a permitir la interacción del RNA de transferencia en el ribosoma para la síntesis de la proteína. El brazo T es el lugar de reconocimiento del ribosoma. O sea que va a permitir, este brazo va a permitir que el ribosoma lo reconozca y lo tome al RNA de transferencia. El brazo D es el que permite que las sintetasas, las ARNT sintetasas, lo reconozcan y peguen este aminoácido acá. Solo cuando lo reconocen a este brazo, entonces las sintetasas van a pegar el aminoácido aquí. Y recuerden que esto siempre termina en estas tres bases C, C, A, en el extremo 3', y en el A, en la adenina, es donde se pega el aminoácido. Y este otro bucle de acá es el anticodón que va a ser reconocido para la interacción con el RNA mensajero. ¿Cuáles son las funciones del RNA de transferencia? Obviamente participar en el proceso de generación del polipéptido. Para ello necesita portarlo al aminoácido. Entonces tiene que ser aminoacilado por esta enzima que se llama aminoacil ARNP sintetasa. En el caso del codón de iniciación, el AUG, el RNA de transferencia viene formilado. Entonces viene esta necesidad de formilación del ARN de transferencia para la metionina. Y además es sitio y permite el anclaje de los factores de alargamiento durante el proceso de la síntesis de la proteína. También permite el ensamblaje de los ribosomas, ya vamos a ver cómo, y participa activamente en lo que es el reconocimiento codón-anticodón. Volvamos un poquitito a lo que eran los ribosomas. Esta es una figura tridimensional de lo que sería un ribosoma, y ahí es donde, haciendo un corte, podemos ver la subunidad mayor, la subunidad menor y los sitios P y A, aminoácido y peptidil. ¿Bien? ¿Qué va a pasar durante el proceso de síntesis de proteína? Ahora vamos a entrar en la síntesis de proteína después de haber aprendido quiénes son los participantes. Esta figura de acá está representando a la subunidad menor del RNA, del ribosoma cuando interactúa con el RNA mensajero. ¿Qué va a pasar? Los ribosomas no están ensamblados, los ribosomas están separados en la subunidad menor y mayor. Entonces la subunidad menor lo que hace es, cuando toma contacto con el RNA mensajero, se desplaza sobre el RNA mensajero hasta que encuentra el codón de iniciación. ¿Cuál es el codón de iniciación? AUG. ¿Y cómo distingue cuál es el AUG del codón de iniciación de cualquier otra metionina que está ahí adentro, en el RNA mensajero? Lo distingue gracias
al ARN ribosomal 16S, o el 18SS que está ahí formando parte de la subunidad menor, ese ARN que está presente reconoce a las secuencias que están antes del AUG, las secuencias que están adelante de AUG, que corresponderían al promotor. Eso lo reconoce ese ARN ribosomal. Al reconocerlo, permite el anclaje de la subunidad menor en el sitio exacto a donde está el AUG que codifica para la metionina de iniciación y establece el marco de lectura con el cual va a traducir el ribosoma a ese RNA mensajero. La secuencia del ARN ribosomal que está reconociéndolo a esa región anterior al AUG es lo que se conoce como la secuencia de Shine-Dalgarno. La secuencia de Shine-Dalgarno es la que va a permitir el enmarcado de la traducción de la proteína gracias al reconocimiento del codón de iniciación AUG y a partir de ahí comienza la traducción. Pero para que eso se dé, fíjense que la subunidad menor se ha unido y ha reconocido el codón de iniciación. Entonces ahí recién llega y permite la interacción de el RNA de transferencia portador de metionina. Ahí se une el primer ARN de transferencia y se produce la interacción codón-anticodón. Gracias a ese reconocimiento queda la metionina disponible que estaba aportando el RNA de transferencia y entonces se ensambla el ribosoma con su subunidad mayor. Ahí ya queda completamente acoplado el ribosoma. En ese momento, fíjense que el RNA de transferencia portador de la metionina, ¿no es cierto?, queda en el sitio P, en el sitio peptidil. Y entonces, fíjense que la metionina, adentro del ribosoma, queda en contacto con un sitio catalítico de la subunidad mayor. ¿Qué función tiene ese sitio catalítico? Que después, cuando llegue el siguiente RNA de transferencia que corresponda a este codón, ¿no es cierto?, portando el aminoácido que codificaría para este codón, que es codificado, por este codón, este sitio catalítico va a inducir la formación del enlace peptídico entre este aminoácido metionina y el que llega portado por este otro RNA de transferencia. ¿Cómo sería eso? Así. Este es un poco más esquemático: subunidad mayor, subunidad menor, sitio P, sitio A, RNA mensajero. Ya tenemos el RNA de transferencia, ya está ensamblado todo, está la metionina ahí ya portada por el RNA de transferencia y tenemos el sitio A, aminoácido, vacante. Entonces llega el segundo RNA de transferencia portador del otro aminoácido que está siendo codificado por este codón, se reconoce gracias a la interacción codón-anticodón, se une, y entonces el sitio catalítico establece el enlace peptídico entre los dos aminoácidos, y entonces el ribosoma avanza un triplete, o sea, avanza 3 bases o 3 nucleótidos, más bien dicho 3 nucleótidos acá, en la dirección de síntesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando avanza, el RNA de transferencia que portaba la metionina se desprende de la metionina porque ya está unido al aminoácido que había ingresado anteriormente, y ese ARN de transferencia se desplaza ya por el citoplasma, listo para que se una a otra sintetasa y le vuelva a pegar otra metionina. Siempre le va a pegar metionina porque la sintetasa va a reconocer qué tipo de anticodón hay acá para poder establecer cuál es el aminoácido que le va a pegar. Hay tantas sintetasas como anticodones hay disponibles. Entonces, es un reconocimiento directo para el pegado a la metionina. Entonces, la idea es que cuando ya se estableció el enlace peptídico entre los dos aminoácidos, se desprende el RNA de transferencia de su metionina. Al avanzar
el ribosoma un triplete para acá, ya entonces se desplaza y sale el RNA de transferencia vacío, y portando los dos aminoácidos, porque ya están unidos acá por el enlace peptídico, pasa del sitio A al sitio P. Y entonces se da esta situación, a donde ya queda este RNA de transferencia en el sitio P y desocupado el sitio A, entonces llega otro RNA de transferencia portador de aminoácido, se produce gracias al sitio catalítico la unión peptídica, y entonces en ese caso vuelve a avanzar otro triplete y se desprende de nuevo el RNA de transferencia, y así es como se va avanzando en la síntesis de la proteína gracias al desplazamiento del ribosoma y el reconocimiento secuencial de los sucesivos tripletes de acuerdo al marco de lectura marcado por el AUG del codón de iniciación. Para que este proceso se dé, se necesitan varias cosas. Ahí ya terminamos. Primero, cuando este proceso se da, el avance, ¿no es cierto?, el ensamblaje de la subunidad mayor y la subunidad menor, tienen que participar los factores iniciadores de la transcripción para que se dé este inicio de la transcripción. Ahora, el avance depende de otros factores que son factores de traducción. El avance se da por factores de elongación. Entonces son factores de iniciación de la traducción, factores de elongación de la traducción, y cuando llega al codón de terminación y se frena la síntesis de la proteína, ahí fíjense que acá sucede algo muy particular. Recuerdan que habían 3 codones de terminación, UAG, UGA y UAA. Bueno, ¿por qué son codones de terminación? Porque los RNA de transferencia no portan ningún aminoácido. Los RNA de transferencia que tienen el anticodón compatible con ese codón no portan aminoácidos. Entonces, cuando entran, bloquean el sitio, no hay enlace peptídico que se forme, y entonces se desestabiliza todo, y el péptido que había sido sintetizado se desprende gracias a la interacción de los factores de terminación. Cuando eso sucede, entonces es ahí que se separa. Primero se libera el péptido, y después se separa la subunidad mayor de la subunidad menor y se libera el RNA mensajero. Y así termina la síntesis de proteína. Entonces, esos factores de terminación dejan bloqueada al ribosoma y no puede avanzar más en la síntesis de proteína. ¿Bien? Una vez que queda bloqueado, entonces necesitamos los factores de terminación o factores de liberación. Y esos son los que van a permitir el desensamble del ribosoma y la liberación del RNA mensajero y del péptido, quedando ya disponible la subunidad menor para reconocer de nuevo a ese RNA mensajero, hacer el reconocimiento con la señal de Shine-Dalgarno, establecer cuál es el codón de iniciación AUG y reiniciar la síntesis de proteína por el ensamblaje con la subunidad mayor. O sea, esto es un proceso cíclico que se está dando tanto tiempo como el RNA mensajero esté disponible en el citoplasma, salvo que después haya una señal que vaya alterando ese RNA mensajero y lo bloquee. ¿Bien? Entonces, si ustedes lo quieren ver, por así decirlo, en el avance, ¿cómo sería? Acá estaríamos reconociéndolo. Este es el RNA mensajero, fíjense la direccionalidad de la síntesis de la proteína, va en dirección 5', 3' del RNA mensajero. Primero se acopla a la subunidad menor, hace el reconocimiento de la secuencia de Shine-Dalgarno, establecemos cuál es el codón de iniciación, llega el RNA de transferencia portador de la metionina, entonces se establece la formación del ribosoma completo por la incorporación de la subunidad mayor. Eso queda ubicado en el sitio P, disponible en el sitio A, y a partir de ahí los sucesivos RNA de transferencia portadores de aminoácidos van a ir entrando en el sitio A. Y a medida que van entrando se forma el enlace peptídico gracias a la actividad catalítica, ¿no es cierto?, que está en la subunidad mayor,
y a medida que se va sintetizando la proteína, va avanzando de triplete en triplete el ribosoma, hasta que finalmente encuentre la señal de terminación. Para que esto suceda, aquí se incorporan los factores de iniciación de la traducción, aquí los factores de elongación de la traducción, y aquí los factores de terminación de la traducción de liberación. Y cuando eso sucede, porque encontró el codón de terminación, es ahí que se frena la síntesis de proteína, se desprende el polipéptido, se separan las subunidades y queda libre y disponible el RNA mensajero para que pueda ser utilizado nuevamente en la síntesis de otra proteína. Y con eso damos por terminada la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hola, hola. Por mi parte, ninguna pregunta, profe. Todo bien, profe. ¿Han entendido todo? Si me dan un minutito, les muestro un video acerca de la síntesis de proteína cortito, es de 1 minuto, para que vean bien la parte del sitio catalítico, el sitio P, esa parte. Si me dan un minutito. Bueno, profe. Bueno, profe. Así queda más clarito. Tenía un video que era como de 20 minutos y al final dije, no, vamos con uno más corto. Ya lo busco. Profe, Aguanten. ¿no deja el link en el grupo de WhatsApp del otro de 20 minutos y al Sí, no hay verlo? ningún problema, no hay ningún problema. Ya se los paso. Creo que tenía como 10 minutos, 12 minutos. Era como largo para una clase. Pero, a ver, déjenme, acá está, no. Chan, 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 chan. Ahí vamos. Vamos a ver. Ah, no está aquí. Un minutito, la oración gerente, no. Síntesis de proteína. Acá. Aquí está. Vamos a ver. A ver. Voy a intentar compartirlo en la pantalla a ver si lo pueden ver. ¿Pueden ver a la pantalla? Ahí se ve, ahí está, profe. Bien. Un videito corto, dura 1 minutito. Yo les voy a ir mostrando. Bueno, y con eso, estamos. Y eso es un videito un poco más así como didáctico, cortito, de 1 minuto, como para que comprendan cómo se daba ese proceso. Pero les voy a pasar el link. Yo ahora le voy a mandar el video a Emanuel y lo vamos a subir, para que esté disponible, porque la verdad que está muy lindo. El otro es bien explicativo, dura más, pero no daba para una clase mandar un video de 10, 15 minutos. Así que bueno, ya se lo subo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran?
No, profe. Después cualquier cosa podemos enviar a consulta. Sí, por supuesto que sí. Bueno, Ninguna duda, profe. si está todo bien, entonces podemos dar por terminada la clase, ¿ah? Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, a pedido de su compañero, vamos a enviarles también por correo el link de la clase de hoy, adjunto también el link que el doctor le está mencionando del video más largo, y de todas formas los vamos a subir también al aula virtual. Así que bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día, profe. Hasta luego. Profe, ahí no había puesto lo del TP, no se terminaba de adjuntar, así que lo tuve que convertir en PDF, pero sí se pudo enviar. Buenísimo, No buenísimo. hay problema. Ahí lo bajamos entonces y armamos el listado. Gracias. Dale, hasta Perfecto. luego, profe. Gracias, hasta luego. Chao, chao.